detectamos que existían indicios de que habría habido una manipulación en las cifras del índice de precio al consumidor que habría afectado el valor del índice informado al mercado. Esto habría ocurrido en el cálculo del índice y por tanto de su variación para los meses de agosto y posiblemente septiembre de 2018. Bien, escuchábamos palabras del director del Instituto Nacional de Estadísticas del INE, Guillermo Patillo, quien confirmó los indicios de manipulación en cifras del IPC. Producto de lo anterior, se suspendió de su cargo al jefe del Departamento de Precios de la Subdirección de Operaciones de ese organismo. Recordemos que hace poco se creó una entidad, la Unidad de Auditoría Interna, que detectó esta posible manipulación. Está investigándose esta anomalía. La inflación de agosto, mes en cuestión, fue de 0,2% y la de septiembre un 0,3%. Las expectativas, lo que esperaba el mercado, apuntaban a un 0,2 y un 0,4 respectivamente. Ahora, esta es una información que todavía no está del todo madura. Está bien en una pañales. información preliminar, bien en pañales. Pero, de todas maneras, es considerada como grave porque, independientemente de varias preguntas que quedan abiertas acá, si aquí hay una intencionalidad, ¿cuál sería el objetivo de la intencionalidad? ¿Quiénes serían los responsables de esa intencionalidad? En caso de que fuera así, hay una manipulación, o sea, no es un error de cálculo. Eso lo va a tener que determinar la Fiscalía y ahí podríamos hablar de otra cosa. Pero esto está empezando. Lo que sí es concreto es que acá hay otro elemento más que se suma al descrédito de las instituciones, otro numerito más del INE. Recordemos el del mejor censo de la historia. Y no vaya a ser cosa que esto responda a algo que ya hemos conocido, el cumplir metas, el dar señales de. Y acá nos encontramos con varias cosas que están en la memoria fresca todavía. Lo ocurrido en Rancagua, una causa que estaba investigando el fiscal Arias, refería al incentivo por pago de bonos para cumplir con las metas de las listas de espera. Algo que ocurrió también en el primer gobierno de Piñera tenía relación con una situación bastante similar en el Hospital San José. ¿Se acuerdan del servicio Maruri? Sí. Donde se sacaba, digamos, a la gente que estaba esperando por atención y se los pasaba a un médico general y se la sacaban de la lista de espera. En fin. Me acordé también de algo que ocurrió cuando la CEPAL se salió de la medición de la CACEN. Esto ocurrió en el 2009-2011 cuando se entregó una cifra que había bajado la pobreza de 15,1 a 14,4 y ahí empezaron los cuestionamientos de inmediato por parte de personeros de la Universidad de Chile, que esto estaba fuera de los márgenes de error, que cómo se había llegado a una medición de esa naturaleza, y la CEPAL se resta con otros argumentos, digamos, dicen, no, en realidad Chile ya está preparado para hacer esta medición de manera autónoma y se la pasa. No se la pasa a la CEPAL, pero queda en manos del INE. En fin, hay una serie de cosas que, insisto, están frescas en las memorias que hacen poner, evidentemente, la lupa sobre lo que pasó en esta oportunidad. Pero, insisto, y para dejarlo bien claro, esto está muy, muy verde todavía, sí. No están todos los elementos del juicio, pero los efectos sobre el precio de las cosas y el precio de la UEF, el valor de la UEF, es lo que preocupa, ¿no? De hecho, ya fue calificado como grave esto por los empresarios. Y claro que es grave, porque además se están investigando a partir del descubrimiento de estos 2 meses en concreto, muchos años para atrás, desde 2016. Desde el 2016. Lo primero, y creo que es obvio, debe ser grave si es que se está haciendo esta denuncia. Además que el director no habla de un presunto error. Él pone la palabra manipulación. La manipulación necesariamente nos lleva a una intencionalidad. La pregunta es intencionalidad ¿de qué? Si esto tiene solo una bajada técnica, una intencionalidad desde el punto de vista, no sé, de una persona o un grupo de personas que hubiesen querido cuadrar un círculo, o si hay una intencionalidad política. Y eso es algo que obviamente es materia de investigación y tendremos que ir viendo. Como tú decías, la investigación es del 2016 en adelante. Si se llega a comprobar que esta manipulación viene de antes, ya empezaríamos a hablar de distintos gobiernos y habría que ver entonces cuál sería la manipulación. manipulación. Si es que tuviera una línea política.
Pero obviamente lo que a mí me parece más preocupante es que a raíz de esto empiezan todas las teorías conspirativas y empieza la desconfianza, tal como tú decías, de un organismo que es técnico, que debiese ser riguroso, que debiese ser prácticamente perfecto y que nos debiese entregar cifras absolutamente verídicas, indiscutibles. Porque uno dice, estamos hablando aquí del IPC, que finalmente es la medición de los precios. De hecho, la persona que queda suspendida es el director como de la unidad de precios, de la subdirección del INE. El IPC, claro. Pero ¿qué pasa con otro tipo de cifras? El ¿Qué desempleo. pasa, por ejemplo, Bueno, con el desempleo, que ha sido materia de discusión? Pero ahí hay una discusión más metodológica respecto de las mediciones del empleo que hace el INE, Sí, pues, que está pero por eso te desactualizada, digo que no va, esto va... claro, eso Lo que pasa es que eso es más entendible, A al ver, fondo, esa- claro, está desalineada con la realidad, pasa la es que encuesta esa de discusión- empleo, pero esto es netamente manipulación. Esa discusión metodológica respecto al desempleo la hemos tenido durante años. ¿Qué es tener empleo? Si medimos la calidad o solo la cantidad, etcétera. Pero también ha habido acusaciones, por ejemplo, desde la CUT, en la marcha del 1 de mayo nomás, diciendo que no creen en las cifras que ha entregado este gobierno en materia de desempleo. Aquí lo voy a circunscribir a este gobierno porque son estas críticas. Hay otra discusión más extendida en el tiempo que se la podríamos atribuir a cualquier gobierno, pero me refiero a las de este gobierno que han sido cuestionadas por algunos organismos, a lo mejor injustamente, Sí, pero... la CUT aquí juega y parte también. No, estoy de acuerdo, pero esto le da sustento a esas teorías conspirativas, porque en el fondo hay ciudadanos de a pie que escucharán esas críticas, que han visto que, no sé, se han cerrado algunas empresas y dicen, no, pues nos están mintiendo. Mire cómo en el caso del IPC se han manipulado las cifras. También se están manipulando las cifras laborales, y me parece que empieza a ser grave. Porque empiezas a generar una desconfianza donde aquí la gente cree lo que quiere creer, y hay datos para creer lo que uno quiera creer. Lo que tienen que hacer los organismos técnicos Exacto, es eso es poner clave. la pelota Hay en base la para cancha. que uno pueda sospechar. O sea, en el fondo la ciudadanía sospecha porque han pasado cosas. Que a lo mejor son súper infundadas, Gerson, pero O cuando no tú tienen mucha quebrantas, relación una con la cuando otra, tú pero- quebrantas la confianza, lo fiable que son las instituciones, lo que hace es dar espacio a esas conjeturas. Y aquí lo que tiene que hacer un organismo técnico como el INE es poner la pelota sobre la cancha y ser tan robusto, ser tan infalible, que todos digamos, no, si lo dice el INE, es cierto. Sí. El problema es que eso ahora no está pasando, y al revés, se está alimentando la teoría de la conspiración o el espacio para dudar, lo que me parece a mí que es súper grave desde el punto de vista de la confianza ciudadana. Sí, yo coincido con el análisis macro que tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones que se percibe cuando estas no hacen la pega que se les encomienda, sino que por el contrario tratan de mostrar una realidad que no se correspondería con la realidad, valga la redundancia. En este caso me parece sí que es interesante que es el propio organismo el que hace una especie como de auditoría interna y dice, aquí nosotros cometimos un error porque alguien de esta repartición, alguien de este servicio no cometió un error, y ahí es interesante lo que dice Gerson, no cometió un error de cálculo, sino que manipuló, y uno asume que la manipulación va con dolo, uno asume que la manipulación tiene un objetivo, que en este caso yo no me gustaría que después lo viéramos bien, en qué sentido, qué es lo que quería conseguir esta manipulación, que la cosa pareciera mejor de lo que estaba. Eso es lo que yo entiendo. A ver, la Cuadrar o sea, en el con la fondo la expectativa, porque no sabemos. manipulación... Es que o cuadrar la- con las expectativas, perdón, un paréntesis. Cuadrar es un poco lo que hizo, si la memoria no me falla, cuando fue lo del mejor censo de la historia, Sí. ahí habían como 200.000 personas que faltaban y se hizo calzar los números. No, ahí se redondeó. Se redondea, exacto. Pero aquí parece que lo que hubo no hubo un redondeo, sino que una intencionalidad de que apareciera un número distinto. Hay una rebaja. No sé. Hay una rebaja hasta lo que dicen. O sea, que porque- aparece que es menos inflación de la que hay. Sí, pero es como de un 0,1, tampoco... A ver, muy los bajo, economistas claro. me van a matar porque me van a decir en macroeconomía un 0,1 es Es gigantesco. mucho, claro. Estoy de acuerdo. Pero para hacer una lectura política donde el ciudadano dijera que en el fondo la cifra era muy buena o muy mala, yo creo que un 0,1 no es una gran variación, ¿me explico? O sea, pero los técnicos van a decir que tú haces una manipulación mayor y ya es del porte de un elefante. O sea, Ya No, te la- ya pero te la cachan, obvio, porque claro. además piensa que en el fondo tiene un montón de efectos. Con el INE tú regulas la UEF, o sea, con el INE, con el IPC tú regulas la UEF, tú regulas muchas veces los sueldos, los reajustes se hacen sobre el IPC anual, sobre el Eso, IPC mensual. sí. Tiene macroeconómicamente un montón de repercusiones. Yo no estoy diciendo que no lo tenga para que si me está escuchando algún economista no ponga el grito en el cielo. Lo que estoy diciendo es que desde la lectura ciudadana
pensando en que esto pudiera tener un ribete político, como el mejor censo de la historia, que era una cosa bastante más de eslogan. El ministro de Economía en ese momento era Pablo Longueira, que después fue candidato presidencial. Hacer un buen censo tenía una bajada política muy importante. Pero no sé cuánta bajada política tiene que en septiembre del año pasado a la ciudadanía se le haya dicho que el IPC fue del 0,2 y en realidad fue del 0,3. 2 meses, no el año pasado, fueron 2 meses del año. No, por eso, pero por eso lo circunscribí a septiembre, por dar el ejemplo, porque fue agosto y septiembre del año pasado. Pero tiene un impacto político, ciudadano, no económico, tan grande el que varíe en un 0,1%, tengo la impresión de que no, porque además el IPC es súper técnico. Me haría más sentido incluso que se vulneraran o manipularan las cifras laborales. Yo lo veo de otra manera, Carla. Yo creo que el daño es más grande que el entre comillas, error o manipulación. El daño más grande producto de que hay un historial, producto de que hoy día el tema económico es muy sensible, producto de que hay una crisis de confianza de la ciudadanía con las instituciones y esto suma y sigue. Y otra serie de factores que van más o menos en la misma línea. Es que el mismo punto, la pregunta que yo haría un poco tomando también lo de Carla y a propósito de eso, Gerson, es la persona que hizo esto, en el evento de que esto haya sido una manipulación consciente y voluntaria de alguien que cambió un número. Sí. La persona que lo hizo con su qué, así se dice coloquialmente, ¿cierto? Lo hizo con su qué, lo hizo con cierta intencionalidad. Lo que yo entiendo que dice la Carla es que esa cuestión es tan mínima, el objetivo que quiso conseguir es tan mínimo que un poco para qué arriesgarse con una cuestión que en el fondo no va a tener tanto impacto. Y yo no diría mínimo, yo no diría mínimo, desde el punto de vista, yo te diría... El empresariado acaba de salir hablando y dice que esto es grave. Gerson, yo lo estoy para que se entienda lo que yo estoy diciendo. No le estoy restando la gravedad. Yo no le estoy restando la gravedad real que tiene desde el punto de vista macroeconómico. Yo me refiero, y te lo voy a simplificar. No, si entendí el punto, Carla, ¿tiene impacto en la encuesta CADEM o tiene impacto en la DIMARC o en Criterio, la encuesta que quieras? El que se haya manipulado en un 0,1, 0,2, 0,5, no, 0,5 ya. No, pero no la manipulación. Pero 0,1, 0,2 el IPC de agosto de septiembre del año pasado. Por eso me cuesta como elucubrar una bajada política de esto. Como, mira, lo que pasa es que habría una intención del gobierno de turno de manipular esa cifra, porque no sé si el ciudadano lee esa cifra tan fácil, me explico, ¿no? Creo que ahí me falta mucha información. Ese punto está clarísimo. Eso es lo que yo entendí. Ahora, que es grave, desde el punto de vista técnico es grave. Ahora, los porcentajes pueden ser muy mentirosos porque el 0,1% de 10 no es lo mismo que el 0% de 10 millones. Sí, mi punto es que lo que yo trato de ver es si es que efectivamente la bajada política, como dice Carla, si es que efectivamente el impacto en la opinión pública y cómo se va a ver eso en la encuesta en la próxima semana, si es que la manipulación se hizo para que eso tuviese ese impacto político, eso es lo que yo creo que cuesta ver. Cuesta ver en qué sentido se hace esa conexión. ¿Me explico? Es un poco lo mismo que dice Carla. Si yo cambié el número, imagínate que yo soy esa persona, yo no quiero juzgarlo hace tiempo. Precio, que está suspendido. Pero imagínate que yo soy esa persona suspendida y alguien me llamó del Ministerio de Economía y me dijo, oye, tenemos que hacer que este mes la cosa no haya aparecido la inflación tan alta. Ok, ya, voy a hacer algo, ya, listo, le cambié un número. ¿En qué sentido yo creo que eso va a tener un impacto en la baja política? Yo no estoy partiendo de la base de que alguien llamó ni nada, al contrario. O sea, limpiemos todo eso porque eso está investigándose, eso no tenemos ningún argumento, no hay ninguna información concreta, lo que sabemos es que se entregó una información oficial, dice que hay manipulación y se van a investigar años, no meses. Mi punto es que lo que haya sido el titular y por lo tanto la idea general con la que se queda la gente, acá hay trampa. Sí. Y por lo tanto ahí tiene un impacto político que es mayor que el efecto real y queda para la historia. Ese es el mayor impacto. Hoy ese es el mayor impacto. El punto es donde yo creo que, lo que yo creo que decía Carla era que el momento de cuando se tomó la decisión de la manipulación, ese para qué no queda muy claro porque la ganancia política parece muy poca. ¿Me explico? No tenemos claro. La ganancia política parece muy poca. Hoy que se sabe que hay trampa, aunque sea un 0,11, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ya queda como trampa. Y queda como un episodio más donde se debilitan las instituciones porque no son confiables. Son 2 meses y se van a investigar años, hay que esperar mucho todavía. Y ya está la fiscalía. Es una investigación que está muy en pañales aún, pero estamos tratando de entender las causas y las causas la verdad es que están súper poco claras. Ese es el resumen de todas maneras de esta situación.